Sin embargo, ojo, ayer se presentó el gabinete de Gustavo Adrianzen y como era obvio, pues 9 bancadas le dieron su respaldo, era algo cantado, pero ojo, tuvieron 70 votos nada más, pero bueno, tenía cantado el respaldo, el voto de confianza. Se presentaron varios ministros y entre ellos se presentó, obviamente, el ministro de Salud, el señor César Vázquez, que es la cuota de poder de Alianza para el Progreso, de César Acuña, que dicho sea de paso, está en Japón, bien por él. Pero el señor César Vázquez manifestó que, bueno, pues que el Perú es el mejor país que está atacando el dengue. Es más, casi dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, casi lo felicitó por la estrategia que está aplicando en el país para frenar el avance del dengue. A nosotros, cuando lo escuchamos, nos causó así una alarma total e inmediatamente comenzamos a pedir, obviamente, el análisis de los conocedores del tema. Bueno, nos hemos dado, obviamente, contra la pared, por el descaro que este señor tiene de haber dicho que la OMS lo ha felicitado. Voy a recibir en este momento a Antonio Quispe, epidemiólogo, destacado epidemiólogo, conocedor de todo esto, del sistema de salud en nuestro país. Antonio, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la oportunidad de comunicar. Hemos visto tu Twitter desde esta mañana y, sinceramente, tú lo has dicho. Me tengo que ir a una pausa, pero antes de despedirnos, de irnos a la pausa, simplemente quiero que nos digas así en claro, al momento de escuchar al ministro de Salud diciendo que la OMS ha destacado la labor que existe en el Perú en contra del avance del dengue, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo calificas lo dicho por el ministro? Bueno, eso es sinvergüenza, ¿no? La verdad que teniendo la peor epidemia de dengue en nuestra historia, salir a mentir tan descaradamente nos obligó a hacer lo que es un fact-checking, ¿no? Y el fact-checking era revisar las fuentes de la OPS, OMS y doble verificar de que efectivamente lo que dijo el ministro de Salud es una vulgar mentira y que somos el segundo país con la letalidad más alta de Sudamérica. A pesar de eso, somos el cuarto país en incidencia, lo que quiere decir que justamente estamos manejando tan mal que se mueren más pacientes en el Perú. Listo, Antonio, dejémoslo ahí. Yo me quedo con lo que tú acabas de decir y coincido contigo. Es un total sinvergüenza, le agrego ahí cara dura, es una vulgar mentira lo que ha dicho y no estamos exagerando. Acá, señores, las cifras, los números son crudos y duros. Y reitero, sinvergüenza, cara dura. Y lo que ha dicho el día de ayer el señor César Vázquez, el todavía ministro de Salud, con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso, sinceramente es una vulgar mentira que pone en riesgo la vida de los peruanos. Me voy a una pausa comercial y regresamos porque les vamos a mostrar estos números, estas cifras, números que no mienten y que revelan la incompetencia, la indiferencia y lo inhumano que es este gobierno para con los peruanos. Ayer el ministro de Salud, César Vázquez, manifestó que la Organización Mundial de la Salud ha destacado la labor que hacía el Perú en torno a la lucha contra el dengue. Y él lo dijo ahí, en el Congreso de la República, así, con total desparpajo. Sin embargo, pues las cifras, ¿no?, dicen lo contrario. Por lo tanto, le mintió no solo al Congreso, sino a todos los peruanos. Obviamente, nosotros como ciudadanos nos indignamos. Los que se callan la boca, se tragan la lengua, son estos congresistas que están allí sentados, porque con su silencio se vuelven cómplices y necesitan a Boluarte para llegar al 2026. Para esto vamos a mostrarle las cifras, y los números, y Antonio Quispe, nuestro especialista, a quien tenemos esta noche, pues se ha dado el trabajo de comenzar a buscar, porque tanto él como todos nos sentíamos sorprendidos, que es verdad que tan bien estamos, o sea, otros países están que se mueren por centenares. Bueno, pues, ahí tenemos las cifras. Antonio,
contigo nuevamente. Iniciaste tú manifestando esto, pero veamos las cifras. Antonio, si me permites, veamos las cifras, las cuales tú incluso has publicado en tu cuenta de Twitter. Ahí las tenemos. A ver, explícanos, ¿por qué manifiestas tú de que esta es una vulgar mentira? Explícanos, por favor. Una cosa que tienen que entender todos sus oyentes y en general las personas que nos escuchan es que hoy en día en un país civilizado nadie se muere por dengue. Y la razón fundamental es porque, si bien es cierto, no existe una cura, un paciente que es detectado con signos de alarma, llega a una sala de hospitalización, se le hidrata, se le maneja y no tiene por qué morir. Entonces, la gente que se muere es porque no tiene acceso a una atención de salud de calidad, porque se ha vivido muy lejos, o porque no va a un centro de salud y dice que no hay pruebas, o simplemente muere antes de llegar al hospital, lo cual es criminal de por sí. Por ejemplo, Brasil a la fecha tiene 3.367.000 casos y la cifra de letalidad que manejan es 0,027. Ahí lo tenemos en pantalla. Pongámoslo en pantalla, Walter, apóyame en eso. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a intentar verlo. Nuevamente, con más de 3.3 millones de casos, Brasil solo tiene 923 muertos, lo que hace una letalidad de 0,027. El Perú tiene 112.650 casos, 117 fallecidos, lo que hace una letalidad de 0,10%. Es decir, en el Perú, tu riesgo de morir es 5 veces más alto que en Brasil por dengue. O sea, ¿cómo explica semejante barbaridad? Y es porque nuestro sistema de salud es realmente mediocre para abajo. Y no solo eso, sino que tienes un ministro de salud que es capaz de pararse delante del Congreso de la República. Exacto. Y prácticamente, al igual que el ministro del Interior, autofelicitarse por lo bien que está haciendo el control del dengue. O sea, realmente es un mentiroso sinvergüenza de la peor calaña. Y esa es la persona que está dirigiendo la estrategia. Peor aún, sí. El día de hoy ha anunciado una de las ideotas, porque este es el nombre que tiene que hacer, es una idea grandota, es una ideota, y lo único que desnuda es su pobre comprensión de la dinámica de transmisión del dengue, la incapacidad supina que lo caracteriza, y no entiendo, o sea, el dengue no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que conocimos por casi más de 100 años. Hoy en día tenemos 8 regiones en el Perú que están controlando efectivamente su dengue porque lo conocen y saben que el dengue se controla con control vectorial. Pero a esta persona, que Dios sabe quién les está hablando, se acaba de inventar un fumigatón nacional. O sea, es de tal magnitud la estupidez supina que manifiesta al implementar una intervención como esa, que los epidemiólogos del MINSA me están llamando desesperados. Antonio, ¿qué hacemos? O sea, realmente somos una vergüenza mundial. Es el primer país en el mundo que luego de más de 100 años de luchar contra el dengue se le ocurre una idea tan estúpida como implementar un fumigatón nacional. O sea, es tan irracional. Y lo que es peor, han puesto los horarios y han dicho, vamos a fumigar a las 2 de la tarde. Vamos a fumigar a las 3 de la tarde. Cuando cualquier epidemiólogo, cualquier persona que haya llevado una clase decente de infectología en una facultad de medicina, entiende, sabe y conoce, porque es data que se ha publicado en el Perú, de que el bendito zancudo que transmite el dengue, su pico horario de picaduras es al amanecer y al atardecer. Es entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, entre las 5 de la tarde y las 7 de la tarde. A las 2 de la tarde no hay un maldito zancudo volando. Entonces, realmente es tan idiota la estrategia, es tan tonta que realmente hay que decírselo en su cara pelada. Señor ministro de Salud, usted está haciendo una estupidez que no tiene ni pies ni cabeza. La persona que lo está asesorando es realmente un incompetente. Despídalo por el amor de Dios. Pero vaya a saber quiénes son, pues, ¿no? Y es, la verdad, somos el hazmerreír latinoamericano por esas tonterías que suele hacer este Ministerio de Salud. Y ahí tú lo dices, ¿no? Somos el top 2 en letalidad, y ahí está el recuadro, por favor, Walter, apóyame. El top 2 en letalidad, el top 3 en muertes y el top 4 en incidencia. El otro cuadro, Walter. El top 2 en letalidad, el top 3 en muertes y el top 4 en incidencia, ¿no? O sea, y ahí tú lo dices, tenemos,
una incidencia que ya supera los 340 casos por 100.000 habitantes. Y ojo, que regiones como Ica, por ejemplo, La Libertad, tienen un montón de distritos que superan los 1.000, los 2.000, los 5.000 casos por 100.000 habitantes, lo cual es extraordinariamente alto. Y lo peor de todo, mira cómo es, que hoy día, por ejemplo, me llamaron de Ica preocupados porque el director regional de salud ha salido a cantar de que ya doblaron la curva y que están controlando como unos campeones el dengue y que todo lo que habían estado haciendo ha funcionado maravillosamente. ¿Y qué ha pasado? De que esta semana el MINSA ha actualizado las cifras, porque se fueron de vacaciones en Semana Santa, de la semana 2 y la semana 13. El nivel de subregistro y subreporte que ha generado ese doble ingreso de datos, esa pobre actualización, ese pobre manejo de los casos, ha hecho que artificialmente en todas las regiones que estaban encendidas parezca como si estuvieran doblando la curva. Y es tan ridículo el ejemplo, el ejercicio de análisis que realmente no resiste mayor análisis, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas, de que este ministerio, esta gestión del Ministerio de Salud, tomó decisiones absurdas como dejar de comprar pruebas, no masificar el diagnóstico, sacar normas que basaban la estrategia en función al diagnóstico sindrómico. Entonces, la señal que te da el sistema de vigilancia con respecto a la magnitud de la epidemia está subregistrada y subreportada, tanto así que ellos mismos reconocen que la data de la última semana es pura basura, es basura entra, basura sale, no sirve para tomar decisiones. Y la penúltima semana, pues tiene datos incompletos, y la antepenúltima semana recién es la última semana que está completa. Entonces, si tú ves una curva de una región que hace 2 semanas sigue creciendo, pero las últimas semanas está disminuyendo, es simplemente por el subregistro y el subreporte, ¿no? Y que cada siguiente semana se va a actualizar y va a aparecer el mismo fenómeno en particular, como ya hemos venido observando esto en las últimas 10 semanas. Pero nuevamente, volviendo al punto, ¿no? Sí. Lo que tienen que entender es qué explica que un país como el Perú sea el 4º país en incidencia. ¿Qué significa eso? Intensidad de transmisión, ¿no? Casos por 100.000 habitantes. El 4º, pero el 2º en letalidad, ¿no? Y las cifras hablan por sí solas, ¿no? O sea, literalmente la letalidad en Brasil es 0.027, Argentina, que está viviendo una epidemia desproporcionada, que tiene casi la misma cantidad de muertos que el Perú, pero es un país muchísimo más grande, tiene una letalidad de 0.07, y el Perú, con sus 34 millones de habitantes, tiene una letalidad de 0.10%, ¿no? Entonces, en el Perú, tu riesgo de morir por dengue es muchísimo más alto que en estos países. El único país que nos gana es Ecuador, pero Ecuador, mientras que el Perú tiene 112.000 casos, solo tiene 13.000 casos. ¿No? Hacen una labor muy buena preveniendo los casos, porque realmente son unos campeones luchando contra el dengue y tienen una estrategia se basa en control autorial, que acaba de tener un fenómeno de niño espectacular, y aún así tienen cifras ridículas, Antonio, con una mortalidad extremadamente baja. Efectivamente. 15 muertos comparados con los 117 muertos. Correcto. Entonces, es el único país que nos gana, ¿no? Pero esa es la razón fundamental, ¿no? Y con estas cifras, que el ministro salga a autofelicitarte, es realmente, digámoslo, ridículo. Indignante, ¿no? O sea, indignante. Ya no es risible, porque si no fuera un ministro de salud y no tuviéramos 117 muertos, nos reiríamos todos, ¿no? Pero lo que está diciendo es que su nivel de incompetencia es para llorar. Ahora, todos sabemos, porque ahora ya no es un secreto, este cogobierno que existe entre Dina Boluarte y César Acuña Peralta, líder de Alianza para el Progreso. O sea, eso ya no es un secreto. Acá lo dijo Dina Boluarte, que ella era la mamá, él era el papá, o sea que no hay más que decir. Hay un cogobierno, César Acuña es responsable de todo lo que vive el Perú, y eso hay que entenderlo. Sin embargo, la cuota de APP en este gobierno es justamente César Vázquez, que viene de las filas de Alianza para el Progreso. Y vemos la condición, según las cifras, en que se encuentra nuestro país. Entonces, podemos nosotros simplemente resumir que los casos de dengue, los muertos de dengue, los contagios de dengue, es una mala gestión de Alianza para el Progreso dentro del gobierno de Dina Boluarte. Pero pueden decir, no pues Carlos, no seas injusto, el país es complicado, es muy grande, ha tenido que recibir, ¿no?, de otro ministro, el sector salud es precario, no pueden decir mil excusas. ¿Dónde gobierna el señor César Acuña como gobernador? En La Libertad, acá gobierna, él acá es gobernador, acá en La Libertad. ¿Cómo están las cifras en La Libertad en torno al dengue?
Y ahí tenemos cifras, números, los números no mienten, son fríos y duros. Ahí está la gestión de César Acuña, ojo, la gestión de César Acuña en torno a la lucha contra el dengue. ¿Cuántos casos tenemos aquí en La Libertad? Nosotros lideramos el número de casos a nivel nacional. Llegamos a 23.846 casos de dengue en la región La Libertad, que gobierna César Acuña. Luego, mucho más abajo está Ica con 15.000, luego sigue Piura con 15.000, luego sigue más abajo Ancash con 11.000. Y así podemos nosotros seguir. Lima Norte con 7.000, Lambayeque con 6.000, la Lima Región con 5.000, Lima Sur con 4.800, San Martín con 3.000, Tumbes con 2.800, Callao, Loreto, Cusco, Junín, Ucayali, Cajamarca. Pero La Libertad lidera, señores, en casos de dengue. Reitero, y acá supuestamente gobierna Alianza para el Progreso. Acá gobierna César Acuña. Esto entonces deja en claro que no hay, ¿cómo podríamos decir para no ser tan bruscos en el tema? No hay experiencia, no hay capacidad, no hay liderazgo, no hay conocimientos, por no decirlo en lo antónimo, sino quiero decirlo de esta manera. Doctor Antonio Quispe, ¿cómo interpretar eso entonces? O sea, no la hace en Lima, no lo hace en el país como Minsa, APP, y acá en La Libertad, donde supuestamente gobierna su líder, el fundador y dueño, ¿no? Tampoco, estamos líderes a nivel nacional. ¿Y dónde está César Acuña? Preguntarán, ¿y dónde está César Acuña? Ahorita está en Japón, perdón, sí, en Japón. Ahí está, de vacaciones, entre comillas. Señor Antonio Quispe, ¿cómo evaluamos esto? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, comparándolo con el año pasado, ¿no? La Libertad del año pasado tenía poco menos de 300 casos y este año tiene literalmente 7.000% más casos que el año pasado. Y eso tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Cuando lo contrastas contra aquellas regiones que este año tienen menos casos que el año pasado. Entonces, ¿cómo explicas que hayan 8 regiones que este año tengan menos casos que el año pasado y luego tengas a La Libertad con 7.000% más casos que el año pasado? Y es literalmente la incompetencia de su Dirección Regional de Salud, que está equivocando la estrategia miserablemente y está haciendo caso a estos sectores, digamos, ignorantes del tema, que priorizan la fumigación al control vectorial, ¿no? Y cuando uno pregunta, oye, pero ¿por qué Madre de Dios tiene menos 66% casos que el año pasado, Ucayali tiene menos 62, Huánuco menos 55, Amazonas menos 50, Ayacucho menos 48, Loreto menos 33, Cajamarca menos 30%? La respuesta es una sola, porque son regiones endémicas de dengue que conocen cómo controlarlo y conocen que los brotes de dengue se controlan con control vectorial. ¿A qué me refiero con control vectorial? Que hay brigadas de salud que recorren las zonas calientes educando a la población sobre cómo eliminar los criaderos de zancudo, distribuyendo larvicidas, distribuyendo tapas para sus tanques de agua, porque son gente que no tiene agua potable y va a seguir consumiendo agua de cisternas que puede almacenar en tanques, baldes, botellas, lo que tenga a la mano. Y justamente si no los tapas, estos se convierten en criaderos de zancudos. Y hacen toda esa labor maravillosa de comunicación, sobre todo alertando a las personas sobre cuáles son los signos de alarma, por si tienen dengue, la importancia de que no se automediquen con antiinflamatorios no esteroideos, tipo naproxeno, ibuprofeno, lo que sueles utilizar para el dengue algo. Sí. ¿Por qué razón? Porque esto solamente incrementa el riesgo de sangrado, sí, y que el dengue solo se trata con paracetamol y con hidratación, ¿no? Y si tienes náuseas y vómitos muy seguido, bueno, un antigaseoso, ¿no? Tipo dimenidinato o algo parecido, pero más allá de eso no tienes tratamiento específico. Exacto. Pero sí es importante que todos sepamos que cuando los síntomas cedan, cuando desaparezca la fiebre, empieza la fase crítica, que son estas 48 horas que justamente sirven para saber quiénes se van a curar definitivamente o quiénes van a avanzar en la forma severa de la enfermedad, porque presentan signos de alarma, que son básicamente sangrado por la nariz, por los ojos, por la boca, por la orina, por las heces, un dolor abdominal intenso y agudo que no para con nada, que te desmayas, que pierdes la conciencia. Bueno, esos son signos de alarma que si no llegas a un hospital en 48 horas te mueres, ¿no? Y si llegas a un hospital y en el hospital saben manejar el dengue, pues te van a hidratar
y no se van a preocupar por tu bajo nivel de plaqueta, que muy probablemente se van por los suelos. Efectivamente. Entonces, eso es lo que se conoce del dengue. Y ellos lo conocen y por esa razón lo han estado haciendo de manera efectiva. Mientras que por el otro lado tienes regiones como Ancash, Callao, La Libertad, Lima, Tumbes, Lambayeque, que están haciendo un manejo desastroso del dengue porque están utilizando la estrategia del MINSA, que los manda a fumigar en vez de hacer control vectorial. Para concluir, Antonio, si vemos esta realidad crítica, podemos también decir que no hemos llegado a lo peor. Todavía vienen días o semanas muy complicadas, Antonio, ¿o no es así? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El año pasado el pico de la epidemia se produjo en la semana 20. Estamos recién empezando la semana 14. Eso quiere decir que por lo menos nos quedan 5 o 6 semanas al alza antes que la curva doble. Y la curva no dobla porque el MINSA haga algo maravilloso, sino porque las condiciones climáticas cambian y el mosquito tiende a hibernar. Y durante ese periodo deja de reproducirse con tanta facilidad, entra en fase de hibernación y básicamente el dengue baja de manera natural, por Espera, eso es claro. una enfermedad estacional, ¿no? Pero no te sorprendas que dentro de 6 semanas salga el ministro a cantar victoria porque su estrategia basada en fumigación funcionó de la misma maravilla, ¿no? Que es lo que suelen hacer los gobernadores y los ministros de salud incompetentes que no entienden que una enfermedad estacional tiene ese comportamiento, sube y luego baja. O sea, ¿No? Y sube en simplemente, la medida de que tú malogres la estrategia, que te equivoques y que no hagas lo que tienes que hacer, muere un montón de gente y luego baja, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora, simplemente ¿no? están esperando. No interesa cuántos contagios hay, cuántos muertos hay, simplemente están esperando que esto termine en los próximos días y ya, se solucionó. Los muertos, la familia que los entierre, los que están contagiados que se recuperen y listo, se terminó el problema. O sea, a ese nivel hemos llegado de irresponsabilidad terrible, terrible, sinceramente, inhumano total. Pero nuevamente, o sea, ya tenemos crisis sanitarias que están estallando en la cara, ¿no? Lo que está pasando en La Libertad, lo que está pasando en Ica, lo que está pasando en Lima, y eso es una de las cosas que la gente no entiende. Lima no era una región endémica. En Lima no conocen el dengue. La gran mayoría de gente que vive en Lima no ha tenido dengue, ¿no? Y ahorita por lo menos hay más de 20.000 casos de dengue en Lima, confirmados. Entonces, debajo de eso hay un montón de gente que tiene dengue que nunca llegó a diagnosticarse o no entra en los conteos del MINSA. Entonces, esta gente le está pasando horrible y me revientan el teléfono, me dicen, pobre, ¿qué hago? Para empezar, todo eso que te están diciendo, porque encima, y esa es otra de las cosas que realmente nos ha llamado poderosamente la atención, hay un montón de gente miserables que están lucrando con esto, dándoles ivermectina, No. dándoles dióxido de cloro, dándoles antibióticos, dándoles estupidez a gente que tiene dengue. Y es una locura, de verdad que es una cosa que no se termina de entender ese fenómeno y esa avidez, esta gente miserable de lucrar con el dolor y la vida de las demás personas, ¿no? Pero realmente estamos en el Perú, ¿no? Y mientras el MINSA se cruza de manos y no hace absolutamente nada al respecto, pues esas cosas siguen sucediendo, ¿no? Entonces, no, lo que tiene que entender la gente es que el dengue es una enfermedad causada por un virus, ¿de acuerdo? Si es un virus, tomas un antibiótico, el antibiótico no hace absolutamente nada. Lo único que hace es enriquecer a quien te lo vende. La ivermectina es un antiparasitario, tampoco sirve para los virus, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, vas a matar a tus parásitos si los tienes, pero más allá de eso no te va a servir para absolutamente nada. Y si tomas AINES, te vas a complicar más. Entonces, normalmente tú cuando te duele algo te tomas un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco. Todos esos son antiinflamatorios no esteroideos. Están contraindicados en pacientes con dengue. El único trata es aprender a usar paracetamol y medios físicos para quitar la fiebre y el dolor, y hidratación, porque justamente es un problema de hidratación el tema del dengue, y las náuseas y los vómitos que en algunos casos son muy severos y se requiere un manejo, como no toleran vía oral, un manejo intramuscular con antinauseosos tipo de inmunoglutamato. Más allá de eso, no Perfecto. se requiere más porque no hay otra cosa más que dar. Y sí, duele, por eso le llaman la fiebre rompehueso, porque duele una barbaridad. La gente se desespera, no puede dormir, es una cosa dolorosa, y encima de eso viene el prurito, que es cuando la piel se te pone roja y tienes un rash, pero terrible, y te quieres rascar contra las paredes, como si fueras un gusano, porque no te pasa con nada, ¿no? Y lo que tienen que recordar es que la picazón es el dolor de la piel. Entonces se maneja nuevamente con medios físicos y con paracetamol.
Entonces, y ese es el manejo, ¿no? No hay más. Y lo otro es vigilar la aparición de signos de alarma cuando los síntomas aparezcan. Claro. Pero en manos de una carta a la muerte y te receta cualquier estupidez, ¿no? Hay que esperar. Antonio, te agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros y hablarnos de la manera más clara, ¿no? Y despejar estas mentiras, no dudas, sino mentiras dadas por nuestras autoridades, en este caso por el ministro de Salud, en torno al tema del dengue, pero estamos hablando de muertos, de enfermos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de chifles, de caramelo, estamos hablando de personas, de vidas humanas, o sea, no puedes hacer de esa manera. Pero, como siempre, agradecido, Antonio, por estar con nosotros y sin duda le vamos a seguir, obviamente, convocando para seguir conversando en torno a este y otros temas. Un abrazo fuerte. A ustedes, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias por ayudarnos a comunicar. Muchísimas gracias. Antonio Quispe, destacado epidemiólogo, estuvo con nosotros conversando y así desenmascarando, ¿no? A este ministro de Salud. Y no hay que olvidar, señores, es la cuota de Alianza para el Progreso en el gobierno. Y no lo está haciendo mal solamente en la salud de los peruanos. También tenemos las cifras en la libertad. También, reitero, ¿quién gobierna acá? César Acuña. ¿Dónde está César Acuña? En el exterior. ¿Qué les parece, señores? Eso es APP, pues. Eso es APP.